Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre las citas y las referencias bibliográficas. Y pues bueno, aquí tenemos un cuadro de triple entrada donde tenemos tres diferentes aspectos que estoy segura que los han escuchado, pero que a veces no sabemos bien cuál es la diferencia. Entonces, pues estos aspectos los utilizamos sobre todo cuando escribimos textos o cuando hacemos una investigación sobre cualquier tema, y es la referencia, la bibliografía y la cita. Entonces, ¿cuál es la referencia? Pues bueno, son datos que nos permiten identificar una fuente y que la hacen localizable nuevamente en caso de ser necesario, y que lleva una referencia, pues el autor, el año editorial, etcétera. La bibliografía, pues es una lista alfabética de las fuentes utilizadas para elaborar el escrito. Aparece después del cuerpo del texto. Entonces, la referencia, pues es la fuente que consultamos y nos sirve para volver a localizar esta información, por eso es necesario tener estos datos. Y pues la bibliografía es la lista que encontramos hasta abajo de nuestra investigación o de nuestro texto, donde ordenamos alfabéticamente, esto es muy importante, todas esas fuentes que consultamos. Y bueno, la cita, existen diferentes tipos de citas que más adelante lo vamos a ver, pero bueno, la directa aparece entre comillas y emplea las mismas palabras del autor. Entonces, si yo quiero agarrar una frase de otro autor, tengo que ponerlo entre comillas y ponerlo tal cual. Entonces, esto quiere decir que lo tomamos tal cual de otro texto, que no son nuestras palabras. Y la paráfrasis es transmitir las ideas del autor en otras palabras. Su objetivo es respetar las ideas del autor, pero para evitar el plagio. Entonces, nosotros decimos en otras palabras lo que dijo otro autor, pero siempre lo mencionamos para que la gente sepa que no es de nuestra autoría, que hay una persona que dijo esto y que no lo estamos diciendo nosotros. Y bueno, para profundizar un poquito más, las citas. Bueno, consultar información sirve para sustentar nuestros argumentos y citar la fuente que respalda y avala nuestra investigación. Entonces, esto nos ayuda para que el lector sepa que nuestra investigación está fundamentada, que tiene argumentos sólidos de otros autores. Siempre debemos de citar los datos, estadísticas, gráficas e imágenes que utilicemos, así como las ideas, opiniones y teorías de otras personas. Entonces, es muy importante que si estamos tomando textos de otros libros, de otros autores, los citemos porque si no estamos cayendo en un delito que es el plagio, que es como si fuera que nosotros le estamos copiando a otro autor. Entonces, si nosotros lo citamos, estamos haciendo referencia de que no es algo que nosotros hayamos investigado o inventado. Y bueno, tenemos tres tipos de citas. Existe la cita textual o directa. Es una transcripción fiel del texto que consultamos. Para ello se utilizan comillas. Entonces, de otro libro queremos extraer todo el párrafo así tal cual y lo vamos a poner entre comillas, como está aquí el ejemplo. Dice, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Paul Sartre. Entonces, aquí si lo ponemos entre comillas y ponemos el autor, pues ya sabemos que estas palabras que estamos escribiendo en nuestro texto, pues no son de nosotros, perdón, lo dijo alguien más. Tenemos la cita no textual o indirecta. Es un resumen o una paráfrasis del texto que estamos consultando. Se escribe sin comillas e incluye las páginas consultadas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En estudios de psicometría realizados por la Universidad de Connecticut, se ha encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas. Esto lo dijo Ferrer en 1988 en la página 454. Entonces, aquí estamos poniendo también un texto de otro autor, pero siempre lo mencionamos para que no caigamos en el plagio. Y la siguiente es la cita de citas. Se usa cuando se hace referencia a un texto citado por otro autor del que no se ha conseguido el original. Por ejemplo,
Domínguez 2006, citado por Robinson 2008, sugiere que la educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado, que redundará en relaciones sociales basadas en el respeto del otro. El respeto del otro. Entonces, aquí estamos diciendo que Robinson está diciendo esto, ay, perdón, déjenme le regreso, ok, que está diciendo esto que ya había dicho Domínguez en el 2006, pero como no se encontró el texto tal cual, pues entonces él lo cita para que pues sepamos que el autor original es él y que él solamente lo está citando. Y bueno, vamos con las referencias bibliográficas. Bueno, sirven para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Es necesario colocar las referencias bibliográficas para darle crédito al autor del texto que consultamos y por atención al lector de nuestro artículo. Las referencias bibliográficas se incluyen al final del texto. A diferencia de las citas se hacen dentro del texto. Cuando estamos redactando, ahí dentro se ponen las citas y las referencias bibliográficas se ponen hasta el final, que son las fuentes que consultamos para nuestra investigación. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de las referencias bibliográficas? Los elementos esenciales, estos que no pueden faltar, es el autor, el título y el pie de imprenta, o sea, la editorial. Y algunos elementos complementarios, estos pueden o no pueden estar incluidos, es el número de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etcétera. Y bueno, aquí un breve resumen de la diferencia entre citas y referencias bibliográficas. La cita, como les había comentado, es en el texto y se puede poner entre paréntesis o entre comillas dependiendo el tipo de cita que ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, estamos escribiendo nuestro texto, agarramos un párrafo de otro libro y entonces ahí mismo ponemos que es de Carolino en el 2005 en la página 74, dentro del texto. Y la referencia bibliográfica, aquí tenemos el ejemplo. Recuerden que la referencia bibliográfica va hasta el final del texto y aquí tenemos los elementos esenciales que habíamos visto como el autor. Aquí tenemos que fue en el 2005. Aquí tenemos cuál es el artículo. En este caso era escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Aquí está de dónde es el libro, que es de Buenos Aires. Y pues el pie de imprenta, que es Fondo de Cultura Económica. Entonces, en esta imagen podemos ver claramente pues la diferencia entre cita y referencia bibliográfica. Entonces, pues espero que les haya quedado claro este tema y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.